Hola amigos de la salud, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Hoy, como siempre, tendremos la presencia de 4 profesionales hablando de 4 temas totalmente distintos referidos al mundo de la medicina, pero con una particularidad, la forma fácil de entender la medicina. Hablaremos para que usted entienda y comprenda las cuestiones más básicas, sobre todo las patologías básicas que tienen que ver con el cuidado y la prevención en salud. Hola Salud Tucumán. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre urología en la voz del doctor Ricardo Rasguido, urólogo de la ciudad de Tucumán. En el día de hoy vamos a hablar sobre una patología muy frecuente, especialmente en las mujeres, pero que también se ve en los hombres. Pero tiene que ver con las mujeres porque ya vamos a ver cómo los hábitos de higiene se asocian a esta enfermedad. Estamos hablando de infecciones urinarias. Hay infecciones urinarias bajas, hay infecciones urinarias altas, y esto es importante que usted lo sepa y que sepa diferenciar entre una y otra. Pero lo más importante que usted tiene que saber tiene que ver con los síntomas. ¿Cómo sabemos que estamos ante la presencia de una infección urinaria? El doctor Ricardo Rasguido, urólogo desde la ciudad de Tucumán. La llegada de microorganismos a la vía urinaria nos genera la famosa infección urinaria. Podemos dividirlas a la infección urinaria en infección urinaria alta, es decir, las infecciones que toman al riñón y a la vía excretora superior, y a la infección urinaria baja que se toma a que son las infecciones producidas en la vejiga. La más frecuente es las infecciones urinarias bajas, o sea, y sobre todo en las mujeres, que es la cistitis. El mecanismo por el cual se produce la llegada de bacterias es, digamos, en la región del periné, es una zona donde siempre está llena de miles de esas bacterias que son propias del intestino de la mujer, que van a ascender por la uretra. Cuando la mujer va a orinar, arrastra esas bacterias y son eliminadas. Cuando por alguna razón hay mujeres que por ahí se contienen mucho y no van a orinar y le permite a esas bacterias multiplicarse, cuando por dentro de la mucosa de la vejiga hay una cierta capacidad de defensa, que ha perdido esa capacidad de defensa la mucosa de la vejiga, o cuando existen otros factores como el de tipo orgánico, como ser la presencia de un cálculo, la presencia de un pólipo o alguna acumulación de orina porque hay alguna obstrucción, favorece a que estas bacterias se multipliquen y produzcan las infecciones urinarias. Entonces, la infección urinaria baja rara vez cursan con fiebre, pero aparecen con una sintomatología que a través de la uretra. O sea, el paciente va a orinar y siente un ardor al orinar. Las mujeres que tienen cistitis refieren que orinan y orinan con mucha frecuencia, que tienen mucho dolor cuando terminan de orinar, y es posible que después de orinar que orinen con unas gotas de sangre, hasta con coágulos de sangre. Es muy fácil de hacer el diagnóstico de una cistitis, lo cual se refiere siempre en base a su sintomatología, y el diagnóstico de laboratorio lo hacemos en base a un análisis de orina, donde el análisis de orina me va a indicar que es una orina que es turbia, el análisis de orina me va a decir que presenta sangre, y ahí donde hacemos lo que se llama un urocultivo para poder determinar qué tipo de bacteria es la que está produciendo la infección, y a su vez nos va a dar a través de su antibiograma cuáles son los antibióticos que están óptimos para ser tratados en estos casos. Por lo general, el tratamiento que hacemos es un tratamiento relativamente corto, 3 a 5 días, y luego de hacer un tratamiento vamos a hacer un nuevo urocultivo, se descansa 3 días y se hace un nuevo urocultivo para poder saber si esa infección ha sido resuelta. También debemos hacer una ecografía para descartar que el motivo de la infección no haya sido alguna alteración estructural. Con la ecografía vamos a ver si existen cálculos, si se ve algún pólipo, tumor de vejiga, o si hay una acumulación de orina.
cuando se produce una infección urinaria alta, son infecciones que son más severas. ¿Por qué? Porque en este caso, al producir una infección urinaria alta, se presenta con un síntoma muy importante que es fiebre, y una fiebre alta de 38, 39 grados, donde el paciente presenta mucho escalofrío, y por lo general se debe a que hay un cálculo a nivel del riñón, hay alguna obstrucción, o bien ha sido una infección urinaria baja, o sea, una cistitis que no ha sido tratada, y luego esa infección a través del uréter asciende y se localiza en el riñón. En ese caso, también tenemos que hacer, en algunos casos necesita algún tipo de internación para hacerle algún tipo de antibiótico, no ya vía oral, sino posiblemente por vía parenteral, o sea, a través de la vena. También debemos hacer una internación para tratar de bajar la fiebre, y ahí donde necesitamos hacer estudios para ver si ese riñón está dilatado. Muchas veces hay un cálculo que ha tapado la salida del riñón y ese riñón está dilatado, la orina está estancada y eso facilita a que se produzca ese proceso infeccioso. O bien hay una alteración congénita donde no le permite está un riñón dilatado que no permite el paso de la orina, y esa acumulación de orina se ha infectado y produce ese proceso de infección urinaria alta, que si uno no resuelve ese proceso obstructivo, existe el riesgo de que se produce una uropionefrosis, una dilatación del riñón, que algunas veces, hasta si no es tratado correctamente, podemos llegar a perderlo al riñón, porque ese riñón se dilata tanto y más el proceso infeccioso lo altera ese riñón. Entonces, por eso es importante no solo el tratamiento para el agente infeccioso a través de antibióticos, sino estudiar al paciente a través de una ecografía, a través de una radiografía o una tomografía, para tratar de ver cuál es la causa que ha generado este proceso infeccioso y tratar de resolverlo, para evitar de que siga repitiendo estos procesos infecciosos. En este segmento vamos a hablar sobre flebología. La flebología es la especialidad de la medicina que atiende los problemas de varices. Los problemas de varices se presentan tanto en hombres como en mujeres. Piernas cansadas, dolores de piernas permanente, un problema estético para muchas mujeres especialmente. En la ciudad de Tucumán está el doctor Santiago Muñoz, un profesional muy reconocido en esta materia, y hoy él nos va a explicar ¿cuál es el tratamiento de la radiofrecuencia? Aclaremos que para tratar las varices hay distintos tipos de tratamientos, con medicamentos, escleroterapia y otros de los tratamientos más nuevos, más modernos con que hoy ustedes cuentan en Tucumán, tiene que ver con la radiofrecuencia. El doctor Santiago Muñoz hoy se refiere a lo que es la radiofrecuencia como tratamiento efectivo para eliminar las varices. Hablaremos de cirugía. Para hablar de cirugía tenemos que tener en cuenta que ya tenemos un paciente diagnosticado que tiene que ir a quirófano. Todos los procedimientos quirúrgicos tienen que ser realizados en quirófano, tienen que ser monitorizados, tiene que haber un cardiólogo, tenemos que tener todas las medidas asépticas sobre este paciente que nosotros vamos a tener, minimizar al mínimo las posibles infecciones. Hay diferentes tipos de varices. Cuando la varice es superficial y en el ecodoppler a mí no me sale que está enfermo adentro, o sea que no hay varices, las famosas varices internas, insuficiencia, la safena, nosotros haremos una microcirugía. Con un puntito y mediante unos diversos elementos, unas pincitas, se retira la varice, se la saca y el paciente se le realiza posteriormente un vendaje compresivo, una venda elástica y se va a la casa en 2 horas. Ese es un tipo de cirugía ambulatoria excelente, anda muy bien, sin necesidad de pérdida de días de trabajo. Ese es un tipo. Ahora, si la microcirugía es más grande, ya son de las 2 piernas, las varices son mayores, tiene que entender el paciente que se debe ser realizado con una anestesia un poco mayor. Hay de diferentes tipos, puede ser a nivel de la cintura o una neuroanestesia, o una anestesia que
como que lo durmiera el paciente, no siente nada, le sumamos lo local y tiene una recuperación para volverse a su casa a las 4 horas de la cirugía tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa cuando estas venas, no tan solo las de afuera, sino las de adentro, están lesionadas? Tiene una insuficiencia, tiene una alteración, es quirúrgico en forma completa. Para esto tenemos que entender en claro algo. Si yo tengo una pared con humedad porque el caño de adentro está roto, yo no puedo ir a pintarla a la pared o para hacer una micro si no resuelvo el caño. Entonces, es fundamental operarla a la safena en el caso de que estuviese enferma, porque si no la cirugía me dura poco tiempo, el problema no va a estar resuelto. En menos de 6 meses el paciente me va a volver con las varices. Entonces hay que operarla. Esta es una cirugía un poco más amplia, más grande, donde nosotros haremos una fleboextracción, una cirugía que está hace 100 años. Y la cirugía que se mantiene hace 100 años significa que es excelente, ha ido variando. Podemos tener otras técnicas, pero prácticamente el concepto de hace 100 años es el mismo que se mantiene ahora. Un caño roto en la pared hay que solucionarlo para que no haya humedad. Y esto es fundamental saberlo. ¿Por qué? Porque a medida que ha ido pasando el tiempo, hoy en día uno está en condiciones de poder ofrecerle al paciente una cirugía mínimamente invasiva. Una recuperación de una safenectomía, que es de la cirugía, de una microcirugía, aproximadamente 4 o 5 días, no más, cuanto mucho, en el caso de que sea chica. Una safenectomía, donde uno hace la fleboextracción, hace puntos, todo, aproximadamente entre 15 y 21 días. Esos son los términos reales. No es que va a estar acostado el paciente, pero no va a poder hacer fuerza, de a poco irá volviendo a su actividad diaria. Hoy en día existen las cirugías endovasculares, cirugías diferentes, cirugías donde no se corta la vena, sino que se la seca por dentro, se la quema, con diferentes métodos, radiofrecuencia, láser, los dos con muy buena evolución. Yo aplico la radiofrecuencia. La radiofrecuencia entramos a través de una punción en la pierna sin hacer ningún tipo de puntos y realizamos la misma función que si hiciera la fleboextracción, con la diferencia que a las 48 horas, en el caso de que no le damos una micro muy grande, el paciente está volviendo a su actividad laboral sin ningún inconveniente. Esto es una cirugía nueva, una cirugía muy buena, que obviamente sería la ideal y la indicada para la gran mayoría de los pacientes. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología y hoy estamos en compañía del doctor Ignacio Lishchinsky. En programas anteriores estuvimos viendo y hablando sobre lo que es el glaucoma, una enfermedad que es importante detectarla a tiempo porque en sus primeros inicios no produce síntomas de ningún tipo y cuando los síntomas aparecen es porque algún tipo de daño ya existe y ya hay. Hoy el doctor Ignacio Lishchinsky nos va a hablar justamente de lo que es el tratamiento de glaucoma, la aplicación de láser en algunos casos y cómo es la cirugía del glaucoma. El doctor Ignacio Lishchinsky, oftalmólogo desde la ciudad de Tucumán. ¿En qué consiste el tratamiento de un paciente que tiene glaucoma? El tratamiento consiste básicamente en 3 pilares. Un primer pilar que va a ser un tratamiento médico. Ese tratamiento médico se realiza normalmente con gotas. El paciente va a tener que colocarse todos los días en forma metódica las gotas. Generalmente uno trata de asociarlo con la vida normal de la persona, cosa de que la incorpore como un hábito normal de todos los días. Como uno es levantarse y cepillarse los dientes, será también el levantarse y colocarse las gotitas en el horario que uno lo va a asociar con alguna de estas tareas diarias. Las gotas van a tener que ser usadas en forma permanente y de por vida, ya que la gota va a ser la encargada de disminuir la presión ocular y que
maneje presiones oculares normales ese ojo. La otra forma es con tratamiento médico. La segunda forma puede ser con láser. Hay algunas patologías y algunas características, algunos glaucomas con ciertas características que se pueden realizar algún tipo de cirugía con láser y de esa forma o disminuir la presión ocular, o en otros casos que tienen características anatómicas, características de la forma del ojito muy particulares, con procedimientos con láser uno puede evitar que esa persona pueda tener o desarrollar un problema mayor el día de mañana. La tercera pata del tratamiento es la cirugía. La cirugía es una intervención que se realiza, por supuesto, en el quirófano. Es una cirugía totalmente ambulatoria desde el punto de vista que el paciente va a llegar caminando al quirófano, se va a realizar la cirugía y se va a retirar del quirófano. No es una cirugía que necesite estar internado el paciente después de la cirugía. Y todas las cirugías nuestras oftalmológicas generalmente se hacen con anestesia local. Por lo tanto, tampoco hay que dormirlo al paciente o colocarle algún tipo de hipnótico para que no haya dolor, ya que no va a tener dolor durante el procedimiento quirúrgico. Lo que sí es importante remarcar que la cirugía de glaucoma es una cirugía en donde mucho del procedimiento se hace dentro del quirófano y también el procedimiento continúa luego en el posoperatorio en el consultorio para tener el manejo de esa cirugía de glaucoma. ¿En qué consiste la cirugía? En realidad uno no está operando la enfermedad glaucoma. Lo que uno está haciendo es operando la presión ocular. Lo que uno quiere hacer es bajarle la presión ocular al ojo, si no fue efectivo eso antes con la medicación con gotas o si no fue efectivo antes con el láser. Pasamos a la tercera parte, que es la cirugía. Y en la cirugía lo que uno va a hacer, va a realizar una escotilla para que a través de esa escotilla uno pueda permitir que el líquido pueda salir más fácil del ojito hacia afuera. Si uno se pone a pensar en qué ocurre dentro del ojo en el glaucoma, uno debería pensar que el ojo normalmente siempre está produciendo líquido, ¿sí? Es como un grifo que tenemos abierto y tenemos un resumidero por donde se va a ir ese líquido permanentemente que está entrando en esa pileta. El problema es cuando el resumidero se empieza a trancar y el líquido está abierto siempre en la misma cantidad. Cuando el líquido está abierto en la misma cantidad y el resumidero empieza a trancarse, ese agua en el caso de una pileta empezaría a rebalsar, pero dentro del ojo empieza a producir mucha tensión dentro del ojo. Entonces la forma de operar y de bajar la presión ocular es tratar de facilitar esa salida del líquido de adentro del ojo hacia afuera. Y la forma que lo hacemos es a través de una cirugía en donde hacemos esta escotilla para permitir que el líquido salga más fácil del ojo, de adentro del ojito salga hacia afuera. O en otros casos también está indicado el hacer una cirugía que es colocar un implante, donde este implante lo que va a hacer es justamente va a ayudar a que el líquido pueda salir desde la parte interna del ojo que no está pudiendo salir porque justamente está trancado o está ese resumidero por donde tiene que salir el líquido no está encontrando su salida. Por lo tanto tenemos que ayudarlo a salir de alguna forma. De estos implantes que uno puede colocar dentro del ojito, que hay diferentes tipos de implantes, van a ayudar también a que la cirugía sea exitosa y que podamos evacuar el líquido adentro del ojito hacia afuera. La enorme mayoría de los pacientes van a poder andar muy bien con tratamiento médico, pero hay un grupo de pacientes en donde uno le colocó la medicación, le fue agregando o fue cambiando gotas y no pudo controlarse la presión adecuadamente. O está usando una medicación y en el tiempo esa medicación le causa algún tipo de alergia o algún tipo de reacción adversa que no la tolera la gotita. O simplemente no puede manipular los frascos y no puede hacerse el tratamiento en forma personal. Por lo tanto, la cirugía tiene muchas indicaciones para los casos en donde el tratamiento médico no está pudiendo controlar la enfermedad. En este bloque vamos a hablar sobre lo que es litiasis vesicular. Se lo traduzco, son cálculos en la vesícula, que seguramente es la terminología con la que usted lo ha escuchado nombrar en más de una ocasión. El doctor José Cabrera es un cirujano general
que trabaja en la ciudad de Tucumán con una fuerte formación en Buenos Aires y que hoy ofrece a sus pacientes operar a la vesícula, sacar esos cálculos vesiculares a través de la laparoscopía. Y la laparoscopía es un tipo de cirugía que a través de incisiones, de cortes muy pequeños de 1 o 2 centímetros, se pueden extraer los cálculos vesiculares. Vamos a escucharlo en este caso al doctor José Cabrera, qué son los cálculos vesiculares, cómo es que se detectan y cuál es la sintomatología. Bueno, la vesícula biliar es un órgano que está alojado debajo del hígado en una relación muy íntima con él, ya que a través de conductos, que se denomina la vía biliar, es reservorio de una secreción y un producto de este funcionamiento hepático que es la bilis. La bilis, cuando se acumula en la vesícula a través de ciertos estímulos alimentarios especialmente, se vacía, se desagota y llega al intestino, especialmente al duodeno, para favorecer la digestión de los alimentos. Esto, por una serie de estímulos bioquímicos, hormonales, neurológicos, funciona en condiciones normales, adecuadamente, pero este órgano puede ser asiento de patologías. Una de ellas, y la más frecuente, es la presencia de cálculos, de pequeñas piedritas que se desarrollan en la vía biliar, se llama litiasis vesicular. Estos cálculos se generan por distintos factores alimentarios, socioculturales, geográficos, que inciden y se interrelacionan y generan la aparición de esta patología. Esta patología tiene una resolución, una forma de tratarla que es quirúrgica, es decir, no hay medicamentos, no hay terapias alternativas que puedan disolver estos cálculos y puedan hacer desaparecer el problema. Debe hacerse a través de una cirugía. Y justamente qué mejor que la cirugía sea mini-invasiva, sea laparoscópica, para tratar de resolver el problema con la forma más sencilla, más rápida, con menores inconvenientes para el paciente, con menores riesgos, con una recuperación más rápida y una menor reinserción y reincorporación a sus actividades cotidianas. Muchas veces la mayor limitante en esto es que el paciente conoce que sufre la enfermedad porque tiene algún dolor que aparece, se desencadena muchas veces con la ingesta de alimentos grasos, alimentos que favorecen la aparición de los síntomas por este tipo de problema, y como desaparecen, posteriormente el paciente trata de postergar el tratamiento por el simple hecho de no someterse a un procedimiento quirúrgico. Es muy importante tener en cuenta que el tratamiento quirúrgico oportuno es fundamental, ya que evita complicaciones. No es lo mismo operar a un paciente en condiciones controladas, que si es hipertenso, es diabético, tiene otros problemas cardiovasculares, uno puede controlarlo, puede mejorar su hipertensión, puede compensar su diabetes, ingresa a un quirófano en forma programada, eligiendo su equipo médico, eligiendo la institución, controlando su vida en general, operarse y después resolver su problema, que hacer que por una cuestión de temores o simplemente por dejar que la patología siga evolucionando, lo sorprenda y el paciente debe operarse en una situación de urgencia o de emergencia en la cual esta vesícula está inflamada, los tejidos están alterados, el procedimiento quirúrgico es mucho más complejo, aparecen muchas más posibilidades de complicaciones operatorias. A veces la vesícula no solamente puede inflamarse, sino que a veces en algunos pacientes estos cálculos son muy pequeños y algunos de ellos pueden pasar desde la vesícula a estos conductos que se llama vía biliar, los pueden obstruir y resolver esto es mucho más complejo. Se tornan situaciones de internaciones prolongadas, a veces se va generando una y otra complicación que llevan al paciente a que en vez de estar internado 8 horas, 12 horas, 24 horas, tenga que estar varios días, que tenga que ir a una terapia, que necesite antibióticos por periodos prolongados, que sufra una pancreatitis aguda, o sea, distintas situaciones que son consecuencia de un tratamiento inoportuno o tardío. Por lo tanto, es fundamental, una vez diagnosticada la patología, tratar de generar la situación para que esto se resuelva en el mejor momento posible.
Amigos, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de nuestro programa Hola Salud Tucumán.